Enero de 1959. El mundo mira a Cuba, no con miedo, sino con fascinación. Desde las montañas de la Sierra Maestra, bajaba un grupo de jóvenes barbudos. No parecían políticos tradicionales, parecían profetas bíblicos, armados con fusiles y rosarios. Fidel Castro, con apenas 32 años, tenía un carisma que, según informes de la CIA de la época, hipnotizaba a las masas. Pero no estaba solo. A su lado caminaba un círculo íntimo, forjado bajo el fuego y el hambre. Hombres que habían dormido, espalda con espalda en la selva. Camilo Cienfuegos, el rostro amable del pueblo, el Che Guevara, el ideólogo intransigente, Uber Matos, el maestro convertido en comandante, y por supuesto, su hermano Raúl. En esos primeros días de triunfo, la promesa era simple: paz sin terror, libertad sin dictadura. What is your political philosophy? Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Not. We don't think to seize any land to anybody. Parecía una hermandad inquebrantable, pero la historia nos enseña que las hermandades forjadas en la guerra rara vez sobreviven en paz. La luna de miel duró poco. Apenas se sentó el polvo de la victoria, la realidad ideológica comenzó a emerger. Mientras Fidel hablaba de humanismo en público, en privado, las placas tectónicas del poder se estaban moviendo hacia el marxismo radical. Y aquí es donde la visión inicial chocó con la realidad emergente. Muchos de los comandantes habían luchado para restaurar la Constitución de 1940, no para instalar un sistema soviético. Uber Matos fue el primero en notar el cambio. En una carta privada a Fidel, escribió sobre su preocupación por la infiltración comunista en el ejército. Fidel no vio esa carta como una advertencia de un amigo, la vio como una amenaza de un rival. En ese momento, la definición de lealtad cambió para siempre. Ya no bastaba con haber luchado en la sierra. Ahora, la lealtad significaba obediencia ciega al líder máximo. El escenario estaba listo para lo que sería la primera gran purga. Octubre de 1959. La respuesta de Fidel a la carta de Uber Matos no fue un debate político, fue una orden de arresto. Y para ejecutarla, Fidel eligió a la única persona que podía legitimar el golpe: Camilo Cienfuegos. Fue una jugada maestra de manipulación psicológica. Obligar al héroe popular a detener al héroe disidente. Matos no se resistió, pero su juicio, en diciembre de ese año, marcó el fin de la inocencia revolucionaria. A Uber no se le juzgó por actos violentos, sino por traición moral. Fidel habló durante 7 horas seguidas en el tribunal, actuando como fiscal, juez y jurado. La sentencia: 20 años de prisión. Matos cumpliría cada día, hasta el último minuto. El mensaje para el resto de los comandantes fue escalofriante. Ni siquiera el rango de comandante de la revolución te salvaría si te atrevías a pensar diferente.
Pero mientras Matos entraba en su celda, otro asiento en la mesa del poder ya había quedado vacío, de forma mucho más trágica. Apenas una semana después de arrestar a su amigo Matos, Camilo Cienfuegos subió a una Cessna 310 en Camagüey. Nunca llegó a La Habana. La versión oficial dijo que fue una tormenta y un accidente en el mar. Pero la realidad forense era otra. Según los informes meteorológicos, ese día indicaban cielos despejados en la ruta. La desaparición de Camilo resolvió un problema matemático para el nuevo régimen. Camilo era el único hombre que tenía la popularidad suficiente para enfrentarse a Fidel y el coraje para oponerse a la influencia soviética. Con Matos en la cárcel y Camilo en el fondo del mar, el triunvirato de la Sierra Maestra se rompió. Solo quedaban los incondicionales. Con los rivales carismáticos fuera del tablero, la década de 1960 trajo una nueva estructura. Ya no era una revolución de guerrilleros, sino de burócratas. Se crearon nuevas facciones, pero no eran basadas en el valor en combate, sino en la pureza ideológica. Surgieron las unidades militares de ayuda a la producción, las UMAP. Comenzó la vigilancia vecinal con los CDR. El círculo íntimo se cerró herméticamente alrededor de Fidel y Raúl. Saltamos a 1989. El mundo está cambiando. El muro de Berlín se tambalea, pero en Cuba un hombre parece intocable. El general Arnaldo Ochoa Sánchez, héroe de la República, veterano de la Sierra Maestra, el genio militar que dirigió las tropas cubanas en Etiopía y Angola. Entre los soldados, Ochoa era un dios, carismático, bromista y brutalmente eficiente. Se decía que era el único hombre en Cuba con el poder de fuego y la lealtad de las tropas para desafiar a los Castro. Y ese fue su verdadero crimen. El 12 de junio, Cuba despierta con una noticia que congela la sangre. Ochoa ha sido arrestado, no por rebelión, no por política. La acusación oficial: narcotráfico y alta traición. Lo que siguió no fue un juicio, fue un teatro macabro, transmitido en cadena nacional. La causa número 1. Durante días, los cubanos vieron a sus generales más condecorados sentados en sillas plegables, despojados de sus insignias, cabizbajos. El fiscal pedía sangre. Se acusó a Ochoa de conectar al gobierno cubano con el cartel de Medellín de Pablo Escobar, de traficar cocaína y marfil. Pero el momento cumbre llegó cuando Ochoa tomó la palabra. No se defendió, no acusó a sus superiores. Con la mirada perdida, recitó lo que muchos historiadores consideran un guión forzado para salvar a su familia. Creo que traicioné la patria. Y se lo digo con toda honradez, la traición se paga con la vida. Fue una confesión perfecta, demasiado perfecta. La sentencia estaba escrita antes de empezar el juicio. Pena de muerte. El 13 de julio de 1989, al amanecer, en un descampado cerca de la base aérea de Baracoa, el general Arnaldo Ochoa
se paró frente a un pelotón de fusilamiento. Se dice que rechazó la venda en los ojos, que miró a sus ejecutores y dio la orden de fuego él mismo. Pero eso nunca lo veremos en televisión. Con esos disparos, murió la última figura que podía hacer sombra a Fidel. El mensaje para la élite militar fue brutal y definitivo. Si el héroe de la República puede caer, nadie está a salvo. El silencio que siguió a esos disparos dura hasta el día de hoy. Pero no todos los confidentes terminaron en una celda o frente a un pelotón. Algunos eligieron el camino más solitario, el exilio. La fractura fue tan profunda que atravesó la propia sangre de Fidel. Juanita Castro, su hermana menor, quien al principio apoyó la causa, terminó huyendo a Miami en 1964. Ella dijo una frase que resume la tragedia de miles. No traicioné a mi hermano nos traicionó a nosotros. O figuras como Benigno, sobrevivientes de la guerrilla del Che en Bolivia, héroe condecorado, que terminó escapando a París para poder contar la verdad sobre cómo Fidel abandonó al Che a su suerte. Desde el exterior, estas voces se convirtieron en los guardianes de la memoria. Sin ellos, la versión oficial sería la única historia. Hoy, en 2025, gracias a documentos desclasificados y testimonios de disidentes, empezamos a ver el cuadro completo. Sabemos que el círculo íntimo nunca fue un círculo, fue una escalera, y a medida que Fidel subía, iba quitando los escalones de abajo. Sin embargo, muchos archivos siguen cerrados. ¿Qué pasó realmente en el avión de Camilo? ¿Qué órdenes secretas recibió Ochoa antes de ser sacrificado? Al final, la historia de los confidentes de Fidel Castro no es solo una historia cubana, es una advertencia universal. Nos enseña que el poder absoluto exige una soledad absoluta, que en la búsqueda de la pureza ideológica, la amistad es el primer sacrificio. Camilo, el Che, Matos, Ochoa, todos creyeron que eran indispensables. Todos descubrieron, tarde o temprano, que en el tablero del comandante solo había un rey. Todos los demás eran peones. Soy Pedro Luis Burgos y esto, así fue la historia.